Habíamos visto en Hechos capítulo 21 los primeros versículos, los leo en vuestro favor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Bendita esa parte final del versículo 14. Hágase la voluntad del Señor. Lucas continúa en el versículo 15 y aquí comenzamos hoy. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Después de pasar ese tiempo en Cesarea, hacen los arreglos correspondientes para el viaje, preparan sus bagajes, sus equipajes, y suben a Jerusalén, inician el viaje. Recordemos que para los judíos a Jerusalén se sube o se baja de ella, estés donde estés. Este viaje es de unos 90 kilómetros. Se puede hacer en 3 días caminando o en caballo se hace en 2 días. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Mire qué interesante, se pueden añadir al viaje discípulos, no para pasear, eran discípulos en acción, para llevar a cabo la obra que Pablo tenía encomendada de parte de Dios. Entonces, aclaremos ahí que no era un viaje de placer. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, que era de Chipre. Dice la Escritura algo tan bonito acerca de este señor: discípulo antiguo. ¡Qué bendición! Este era un hombre ya con largo recorrido en el caminar con Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Precisamente con este discípulo antiguo, dice Lucas, con quien nos hospedaríamos. Es decir, en el trayecto a Jerusalén, este hombre los hospedó. Se ve que el don de servicio y el de hospedar eran parte de su ejercicio ministerial. Cuando llegamos a Jerusalén, después de haber estado en casa de este señor, es decir, llegan a su destino, los hermanos nos recibieron con gozo. Es que esa es la alegría que se produce encontrarse con la familia de Dios, es una bendición. Los reciben alegremente, les dan la bienvenida, los reciben
Imagínense el ágape, pues. Al día siguiente, dice Lucas, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Aquí vemos que Lucas está en el viaje, él se incluye. Este Jacobo es el hermano del Señor Jesús. Allí en Jerusalén era obispo o pastor principal en esa congregación. Recordemos que en el capítulo 15 dirigió el asunto acerca de este problema doctrinal que hubo cuando algunos de Jerusalén bajaron a Antioquía y enredaron esta cosa de ser salvos por gracia, diciendo que era necesario que la gente además se circuncidara para ser salva. Y bueno, Jacobo estuvo allí al frente de esta situación cuando los discípulos, en cabeza de Pablo y de Bernabé, subieron a aclarar el asunto porque de allí había salido la herejía. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahora, recordemos el porqué de esto. Pablo llevaba una ofrenda de parte de todas las iglesias gentiles, en Acaya, en Macedonia, en Asia y en Galacia, para los santos en Jerusalén, que era la iglesia judía. Y no iba solo, porque para llevar esta ofrenda se le habían añadido representantes de diferentes congregaciones. Ya lo vimos en Hechos capítulo 20, versículo 4, lo repito, comillas. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ya habíamos visto el recorrido de la recolección de esta ofrenda. Se los voy a refrescar un poquito. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4, Pablo le dice a los de Corinto que a propósito harta lidia dio recoger esa ofrenda en Corinto. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio de que yo también vaya, irán conmigo. Me parece práctico que recordemos este asunto de la ofrenda que se ha recogido para llevar a las personas en Jerusalén. Voy a leer rápidamente y sin afán. En 2 Corintios capítulo 8 en adelante, para que refresquemos la memoria. Usted y yo ya hemos renovado entendimiento con la primera y la segunda carta a los Corintios en años pasados. Si usted quiere refrescar un poquito esto, pues sube a YouTube y busca el asunto completo. Estoy en el capítulo 8 de 2 Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, Pablo le tiene que decir a los de Corinto que los de Macedonia, bien llevados que estaban, fueron súper generosos con respecto a esta ofrenda que iban a llevar a Jerusalén. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito, pues, tenía influencia en la congregación de Corinto y viendo la manifestación de los de Macedonia, pues dijo, hombre, y nosotros todavía sin participar. Versículo 7. Por tanto,
como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Créanme lo que aquí uno ve un poco de ironía en el apóstol Pablo, porque los de Corinto pues se ufanaban de tener fe, se ufanaban de tener ciencia, pero realmente de ágape muy poquito. Con razón les escribió a ellos el capítulo 13 de Primera de Corintios, en donde se habla del ágape y les dice que era amar, porque ellos creían que eran pues los non plus ultra y de ágape no conocían, y si lo conocían lo practicaban muy poquito. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A tal punto, pues, como acaban de ver acá, que tuvo que echarles en cara el amor de Dios por ellos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, llevaban un año recogiendo esta ofrendita y no habían podido. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto es de Corinto, es muy parecido a los creyentes de esta generación en otros países, desde luego, que se mantienen diciendo, yo sí voy a dar, yo sí voy a dar, así, todo en el futuro, pero nunca les llega la hora. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Esto es bien simpático, ¿saben por qué? Porque realmente los de Corinto, pues sí, eran bien carnales y todo, pero platudos sí eran. Privaciones financieras no tenían, en su gran mayoría, pues. Y les está diciendo que los de Jerusalén pueden suplir las necesidades de ellos, los de Corinto. La gente cuando está en la carne, así sea creyente, cuando tiene plata piensa que no le hace falta nada, pero no había notado que les hacía falta ágape, les hacía falta santidad, les hacía falta honestidad con Dios, les hacía falta honestidad entre los hermanos, les hacía falta consagración. Entonces lo que Pablo les está diciendo es, pilas pues, suplan en ellos la escasez material que ahora tienen, y ellos de lo que tienen, de esos dones que les acabo de enunciar por encimita, van a orar para que ustedes fluyan también en ellos. Entonces, como está escrito, versículo 15, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Ahora pues que estamos renovando entendimiento con Hechos de los Apóstoles, podríamos pensar, como han visto algunos a través de la historia, que este fulanito, mencionado en el 18, el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, posiblemente sea Lucas. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces miren que además Pablo tuvo que nombrar una serie de representantes para que estos hermanos de Corinto, que eran muy suspicaces, no fueran a pensar que pues Pablo se iba a ir a huir con la ofrenda que llevaban o a malgastarla en otras cosas. Es interesante porque la iglesia en Corinto fue fundada por el ministerio del apóstol Pablo y sus compañeros. Y ahora estos, que debían ser agradecidos como hijos espirituales y ayudar a llevar ofrenda a los hermanos en Jerusalén, estaban pues llenos de
condiciones. Bueno, usted si quiere ahondar en esto debe escuchar lo que renovamos en 1 y 2 de Corintios. 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces imagínense pues, tuvo que enviar Pablo toda esta gente a los de Corinto para ver pues si la soltaban. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces en este capítulo 8 observamos todo lo que con respecto a esta ofrenda se rodeaba. Los hermanos de Corinto necesitaban ser generosos, pero no lo eran. Entonces Pablo, como buen discipulador, Pablo, como buen padre espiritual, tiene que también hacerles dar ejemplo en esto. Capítulo 9. Yo no sé por qué está hablándome de esto en 1 Corintios si estamos en Hechos, porque hemos visto que Pablo en el capítulo 21 pues ha llegado a Jerusalén y no solamente para visitar a los hermanos y para cumplir lo que el Señor lo ha enviado a hacer allí, sino para llevar esta ofrenda, y estamos mirando el contexto histórico. Capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, imagínense esta paradoja. Pablo llegaba a las congregaciones de Macedonia y les decía que los de Corinto, que es cuando se refiere aquí como capital de Acaya, ya habían recogido una ofrenda hacía un año. No la habían enviado, pero sí la habían recogido. Entonces los hermanos de Macedonia, al escuchar tan supuesta generosidad de los de Corinto, inmediatamente ellos también se motivaban a dar. Entonces aquí Pablo está usando este método. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Sí, pues yo no voy a explicar eso porque no es necesario. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Bien dice un dicho por ahí, que la ropa sucia se lava en casa, y aquí Pablo la está lavando. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Pues se ve que en Corinto pasaban con la bolsa de las ofrendas y algunos hermanos lloraban de la tristeza al tener que dar algo. Ni por necesidad, es decir, aquellos que dicen, no, yo doy para que Dios me dé. Sino por esto que sigue a continuación, mire, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Con esto Pablo también les está enseñando que no bastaba con dar una vez, que no pensaran pues que si ahora iban a ofrendar para los de Jerusalén, con eso ya habían dado para el resto de la vida, ¿sí? No como algunos hermanos que estamos en el año 2021 y todavía hablan de la ofrenda que dieron en 1950. Como está escrito, versículo 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y miren qué bonito esto. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí hay algo bien interesante. La sementera es donde se colocan los retoños que van a ser sembrados en el campo grande. Pablo lo que le está diciendo es, miren, uno debe tener una sementera preparada para sembrar. Les está enseñando. Tremendo esto.
para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahora, versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, o sea, a los de Jerusalén que estaban en pobreza, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Me está hablando que el Evangelio de Cristo me habla de dar. Recuerden que Pablo ya habló en Hechos 20:35 que Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando los hermanos en Jerusalén que estaban en pobreza recibieran la ofrenda de parte de los de Corinto, darían las gracias a Dios y dirían, Señor, bendícelos a ellos en las áreas que necesiten, así como dice Filipenses capítulo 4, en donde el apóstol dice que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, los de Jerusalén estaban recibiendo finanzas, pero al dar acción de gracias, los de Corinto recibirían y suplirían también de las riquezas que hay en Cristo Jesús, que no solamente son dineros. Y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y termina diciendo en este capítulo 9, gracias a Dios por su don inefable. El capítulo 10, John, es que nos va a leer 3 capítulos. ¿Es posible? Claro que sí, lo voy a hacer. Tal vez Dios le esté hablando a alguien en algún rincón del mundo. Capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Escuchen, Pablo no los está tarzanando ni los está rinconando. Les está diciendo por algo tan especial que no se valora con finanzas, mansedumbre y ternura, pero la de Cristo. La de Cristo. Les está enseñando que hay cosas más valiosas que el bit metal que tenían retenido allá sin enviarlo a Jerusalén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Es que recuerden que los de Corinto definitivamente le sacaban el bloque al apóstol Pablo. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, o sea, en el cuerpo humano, no militamos según la carne, según las estratagemas humanas. Pablo les dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Voy a dejar ahí. Lo que Pablo me quiere decir es que ofrendar, a los de Corinto desde luego, es algo espiritual, mientras que el retener la ofrenda es algo carnal. Por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pablo estaba derribando los argumentos de avaricia y de autoplacer que en algunos creyentes, si no en todos, les pasaba a los de Corinto. Bueno, ahora sí volvamos al capítulo 21, versículo 18 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, Pablo llevaba tal comitiva de hermanos que lo acompañaban para entregar la ofrenda, obviamente por varias razones. Una, para evitar cualquier cargo de malversación de fondos. Así que ellos, al regresar a sus respectivas congregaciones, podían informar que las ofrendas habían sido entregadas a los creyentes en Jerusalén. 2. También que los ancianos en Jerusalén conocieran a los hermanos gentiles que representaban a las iglesias del Señor. Así que era algo más que ser generosos y llevarles una platica a los necesitados. Era estrechar la unidad entre los hermanos gentiles y judíos
Y para ello es muy necesario el contacto personal. ¿Cómo será que el Señor Jesús, en vez de mandar la salvación, vino a traerla? Y aquí podemos encontrar al que está escribiendo, que es Lucas, seguramente representando a Filipo, y en este capítulo de Hechos, en el que el apóstol con su comitiva llega a Jerusalén, Lucas seguramente por modestia, porque había participado activamente con la congregación de su origen en la ofrenda, pues no quiso como echársela en cara a los hermanos de Jerusalén, pero nosotros sí. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Volvemos entonces, cerramos el gran paréntesis, a Hechos capítulo 21. A los cuales, después de haberles saludado, como debe ser, lo cortés no quita lo valiente, les contó Pablo, una por una, o sea, detalladamente, las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ojo acá, es súper importante que recordemos que Pablo siempre le daba la gloria a Dios. Miren, Lucas nos cuenta que Pablo les está narrando a estos ancianos y a los reunidos allí en Jerusalén las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Es que Dios le había dado el ministerio y por eso Dios era el que respaldaba ese ministerio. Y lo podía predicar entre los gentiles porque la puerta fue abierta por Dios. Y gracias, Señor, por habernos abierto la puerta a los gentiles y por hombres como Pablo que obedecieron este asunto ministerial de irnos a predicar el evangelio en su momento. Y gracias a eso, muchos en esta generación somos creyentes. Cuando ellos lo oyeron, los ancianos, glorificaron a Dios y le dijeron, es decir, esta gente estuvo atenta al informe, que a propósito no debió haber sido corto, porque ya vimos que cuando Pablo iba a dar informe se demoraba y por allá tenemos un eutico que cayó desde un piso alto. Glorificaron a Dios por varias razones. Una, porque se tranquilizaron, ya que los enemigos de Pablo, como vamos a ver más adelante, harta basura habían hablado de él y de lo que hacía entre los gentiles y con los gentiles. Por eso dice Lucas, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído. Ellos quieren que Pablo note la cantidad de creyentes judíos que hay como iglesia. Y hablan de millares. La palabra usada acá es miriades, o sea, decenas de miles. No eran poquitos. Y habla específicamente este versículo de judíos, que son los israelitas, y que han creído en Jesús. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído. Y todos son celosos por la ley. Bueno, vamos aquí despacio. Usted y yo miramos esto con 2000 años de perspectiva, así que mejor ubiquémonos allá en la situación que se estaba viviendo. Estos hermanos judíos eran creyentes, sí, pero legalistas de mente cerrada y no estaban abiertos aún a la libertad que hay en Cristo Jesús. Libertad de la cual ya Pablo gozaba. Escuche que estoy usando la palabra libertad y no libertinaje. Entonces Pablo predicaba esta libertad y además la vivía. Así que cuando dice son celosos por la ley, estos celosos guardaban la ley, no como medio de salvación, hagamos esa salvedad, sino como estilo de vida. Eran salvos porque habían creído en Cristo Jesús, pero medio libres porque seguían guardando las tradiciones. Es que la cuerda de Moisés los mantenía con la mente muy cerrada. ¿Qué cosas? Por uno seguir perseverando en cosas que Dios ya desechó en la persona de Cristo Jesús al dar el nuevo pacto, estos seres humanos creyentes seguían aferrados a esas normas. Y todos son celosos por la ley. A esos, pero se les ha informado en cuanto a ti, porque recuerden que Pablo está allí con el equipo en presencia de Jacobo y de los ancianos. Es decir, cuando se dice acá que se les informó, no es así un chisme somero, por decirlo algo, no. Se les enseñó, los sentaron a que escucharan. La palabra aquí informado es los catequizaron, les instruyeron, hicieron un folleto, mejor dicho, con las calumnias, se las habían enseñado rigurosamente. Ellos seguramente habían anticipado el viaje del apóstol, creando un ambiente hostil para que cuando llegara la aspereza fuera completa. ¡Ah!
qué pereza gente así, pero la hay. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Observe pues, es que las declaraciones que esta gente hacía, además falsas, eran de calibre grueso. Es decir, que Pablo le enseñaba a los judíos, es decir, que Pablo solo se dedicaba a estas tres cosas: a apostatar de Moisés, a no circuncidar a los hijos y a que no observaran las costumbres. Y usted y yo ya por lectura juiciosa de Hechos de los Apóstoles por lo menos sabemos que no es así. A los judíos entre los gentiles, es decir, que vivían en esas poblaciones gentiles. Y apostatar, aquí tiene mucha fuerza, porque apostatar de Moisés incluía abandonar la ley y sacrificar a los ídolos. Usted podrá encontrar informaciones como estas en un libro apócrifo, por ejemplo, en 1 de Macabeos, capítulo 2, versículo 15. Si usted vaya, se va a dar cuenta de esta situación. Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Vuelvo al punto. Nosotros hemos leído detenidamente las cartas del apóstol y hemos seguido su caminar en Hechos. Esto más falso de toda falsedad no podía ser, pero a esta gente en Jerusalén se les había enseñado eso. Pablo a lo sumo enseñó algo muy similar, pero totalmente sacado de contexto, cuando en Romanos 7:4 dice: así, estoy en comillas, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. O sea, Pablo aquí no está enseñando ninguna herejía, está enseñando acerca del nuevo pacto que es en Cristo Jesús, pero esta gente tergiversaba todo. ¿Qué hay pues? Dicen estos ancianos y el mismo Jacobo al apóstol Pablo: la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. ¿Qué hay pues? Es, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente va a saber que tú estás por aquí y que has venido. Entonces se les ocurre esta idea: haz pues esto que te decimos. Miren, esto que viene a continuación es definitivamente cuando se le teme más a los hombres y quieres darle gusto a ellos antes que a Dios. Cosas así no son correctas. Ahora usted me dirá, entonces Pablo, ¿por qué se dio a esto? Porque Pablo tenía un protocolo: hacerse como fuera posible a los otros con tal de ganarlos plenamente para Cristo. Eso lo vamos a ver más adelantico. Así que por Pablo está bien, pero por esta gente, con razón el Señor tuvo que usar la dispersión para poder alcanzar a los gentiles, porque por estos jamás hubiesen salido de Jerusalén. Haz pues esto que decimos, ni de entre los judíos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, a lo que se refería en el capítulo 18, versículo 18. Seguramente voto de nazareos temporales, que era un voto que duraba 30 días, ya lo explicamos allí. Entonces esta gente le dice a Pablo: tómalos contigo. Prácticamente lo que les están diciendo es: cubramos las apariencias. Purifícate con ellos, es decir, hazte como ellos, son ritos del judaísmo, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Gasta dinero en ellos, es lo que le están diciendo. Paga su ofrenda y lo que atañe a la ceremonia como tal. Aquí vemos el término rasurarse la cabeza. Hay un pensador cristiano llamado Lumbi que dice acerca de esto, comillas: la cabeza era rasurada a la terminación del voto, y cuando ya habían sido ofrecidas las víctimas, el cabello era quemado en el fuego que ardía debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Entonces, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Quiero hacer un alto acá. Por si notamos esta intervención de estos hermanos que estaban en Jerusalén con tal de cubrir las apariencias con aquellos celosos de la ley,
por ningún lado buscaron a Dios antes para saber si esta era su voluntad. ¿Para qué? Para que según ellos los demás comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Recuerden que había perversos, detractores, sin oficio, que se dedicaban a denigrar del apóstol Pablo. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, a ver, conociendo usted y yo ya un poquito a Pablo, después de haber leído sus cartas y haber renovado entendimiento con la gran mayoría de ellas, y seguir su peregrinar en Hechos de los Apóstoles, esta situación a Pablo le debe haber entrado en reversa. ¿De que andas ordenadamente? Es que Pablo nunca estuvo desordenado, guardando la ley. Es que aquí es donde te digo, Pablo aquí en esta ocasión se hizo como ellos para ganarse a algunos, siendo él fiel a Cristo. ¿Estamos criticando el asunto? No, estamos mirando a fondo la situación de lo que pasó. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, por lo menos esto lo tenían claro y seguía claro. Sigue hablando este grupito, o sea, Jacobo y los ancianos que lo escucharon. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Sí, porque este tema ya está resuelto en el capítulo 15. Y ellos ya habían decidido escribirles. Es decir, los gentiles como tal estamos libres de los judaizantes. Aprovecho acá para hablar un poco acerca de algunos gentiles que se vuelven o se judaizan ellos mismos y se vuelven pues más severos que los mismos judíos. Los gentiles estamos libres de la ley, porque estamos en Cristo Jesús. Aquí estamos haciéndole un zoom a una situación entre judíos, para que no se vaya a sentir usted inclinado a irse pues a circuncidar, a guardar los ritos y todas estas cosas. No, señor, eso no es así. Estamos viendo la historia. Nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente, eso no es sino retornarnos al capítulo 15, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, cosas ofrecidas a ídolos paganos, de sangre, como ya vimos en el capítulo 15, todo lo que se relacionara con homicidios, y también en cuanto a lo moral y ceremonial. Es que recordemos que la idolatría es una especie de fornicación espiritual, de ahogado, porque los gentiles tenían la costumbre de comer animales de los cuales no había salido toda su sangre. Y de fornicación, esta práctica de pecado bien paganísima se vinculaba muchas veces con los actos religiosos, es decir, había fornicación idolátrica además. Bueno, si quiere usted ampliar un poquito este concepto, vuelva al capítulo 15 que bien cerquita le queda y ya lo vimos. Entonces mire cómo avanza la cosa. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Él hace como se le sugirió. Y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, como se le sugirió, para anunciar el cumplimiento de los días de su purificación, como se le sugirió. Se quedó tal vez 3 o 4 días en el templo, o entró 3 o 4 veces en él, si es que los hombres estos tenían diferente día de terminación del voto del Nazareo. Para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse por cada uno de ellos la ofrenda. Vea, hagamos algo. Vamos a leer en Números, capítulo 6, versículo 13 al 15, lo que consistía con respecto a este voto. Abro comillas. Esta es pues la ley del Nazareo, el día que se cumpliese el voto del Nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones.
Pues aquí lo que yo puedo observar es que a Pablo esto barato no le salió. Multiplique todo esto por 4 y verá. Ustedes que saben de ganado, conocen a alguien que sabe de ganado lanar, por favor investiguen cuánto vale un cordero y me lo hace saber por el interno para yo también tener ese dato. En fin, tuvo que pagar cada una de estas cosas por 4, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Hasta ahí todo iba bien, como se le sugirió. Entonces veamos pues, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Estos judíos de Asia debían haber sido de alrededor de Éfeso, ya vamos a ver más adelante por qué. Y cuando le vieron en el templo, lo reconocieron, a Pablo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Es decir, esparcieron confusión como siempre, estos detractores, y con violencia lo tomaron, dando voces, gritando pues, varones israelitas, ayudad. Es decir, estando en el templo, hablan así, pues no había sino judíos. Pero además echan mano del nacionalismo religioso. Este hombre, dicen, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Pues, es que recuerden que a la gente la habían catequizado con esto, les habían enseñado esto. Cuando dicen este hombre, es referido a Pablo. Por todas partes está hablando de sus viajes misioneros y enseña a todos blasfemias según ellos. O sea, nunca enseñó el buen evangelio del Señor Jesucristo, solo blasfemias. Este hombre es el que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Es decir, contra el pueblo judío, contra la ley de Moisés, y cuando dicen este lugar, es el templo. Y además de esto, ojo pues, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¡Mentira! Eso es mentira. No ha profanado nada ni ha metido a ningún gentil al templo. Lucas aclara esto y dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Es decir, por eso decimos que estos judíos que están gritando podían ser de Éfeso, porque precisamente Trófimo era de Éfeso y también lo conocían de vista. ¿A quién pensaban, ojo pues, que Pablo había metido en el templo? Supusieron. No sé si usted ha sido víctima del famoso nosotros pensamos que a Pablo también le pasaba. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Se agitó toda la ciudad en un tumulto. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Bueno, ¿saben qué? Voy a dejar ahí, porque esto que sigue a continuación es el abrebocas a cosas bien interesantes que van a ocurrir. Y como no tenemos ningún afán, pues por lo menos hoy quedemos pensando que a veces nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer y nos metemos en problemas de los cuales Dios necesariamente no tiene por qué sacarnos, aunque en su misericordia sigue cumpliendo un plan poderoso para ello. Gracias, amado Padre, a ti sea toda la gloria. Gracias, Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, a ti sea todo el honor, por los siglos de los siglos. Amén.